Es un lujo recibir aquí a alguien muy querido en República Dominicana, pero que desde Colombia nos acompaña. Es Candy Delgado, quien es la señora de los sueños, como le han dicho siempre, por el La don que llaman. tiene para interpretarlos. Y tiene un podcast muy interesante que se llama Vivir Eternamente, que es sobre la inmortalidad del ser, del Sí, espíritu, ¿verdad? sí, Así sí. que podemos recibir y ser felices siempre que estamos con Candy, esa energía que nos trae. Saskia, Bienvenida, Candy, de nuevo. Qué bueno tenerte por aquí, de verdad. Un privilegio y más cuando podemos aprender tanto de ti. No imaginas cuánto me ayudaste la otra vez que estuvimos hablando y me hablaste y me pude como realmente, ¿cómo te digo? Calmar un poco dentro de sí. todo el remolino de mi vida. Y de verdad que te agradezco inmensamente porque me ayudaste mucho. Buenas tardes, Amilta, buenas tardes, Asti. Qué bueno volverlas a ver. Y la Misión de verdad, vida. un saludo y un abrazo a todos los dominicanos. Los extraño mucho. Desafortunadamente, con la pandemia y eso, tuvimos que aplazar todo lo que fue un viaje allá, una programación. Siempre Sí. yo de verdad quisiera volver a pisar esa tierra. Tengo muy bonitos recuerdos, tengo muy buenos amigos allá de verdad, y espero que pronto, pronto, pronto pueda estar nuevamente con ustedes, aunque, como me decía Saskia, vienen los ciclones, yo sí le tengo miedo a eso. Yo Bueno, sé que yo sé que de septiembre en adelante ellos están allá visitándolos y a mí no me gusta ir de septiembre en adelante. No, no, no. A principio de año Sí, puede ser, porque tenemos más o menos y nuestra temperatura es más o menos similar, digo, la temperatura de Medellín es similar a la de aquí, similar, sí, ok, porque yo estoy en ya en Bogotá Bogotá y acá en invierno y Bogotá, todo. sí, las cosas, la temperatura, por ejemplo, a veces estamos amaneciendo en 6 grados, en 8 grados, pero el día del temblor estábamos con una temperatura altísima, súper caliente, súper caliente. Bueno, Ana Mirta habló del podcast, el de Vivir Ajá. Eternamente. Una amiga que, pues, que es locutora, que ella precisamente fue la niña que eh, grabó el audio del libro sobrenatural de mi libro y ganó un premio con ese audio, un premio internacional. Ella me pidió que hiciéramos un podcast. Entonces fue cuando le dije, pero ¿por qué no le hablamos a la gente, a los seres humanos que mueren? Y ya pues se quedó como, ¿cómo así que nadie muere? Sí, sí, el espíritu es inmortal. Nosotros lo que hacemos es, aquí pues se pueden abrir polémicas, porque sí, sí, puede haber polémica, porque pues, yo soy católica. Sin embargo, creo en la reencarnación, es contradictorio, ¿verdad? Pero para yo creer en algo es porque he visto algo, si no, no creyera, ¿qué tú has porque visto, Candy, soy que te escéptica. hace? Yo también, yo diría que no creo en la reencarnación, sino que sé de la reencarnación, sé que existe. Sí, es bien complicado cuando uno lo comprueba. Entonces decidimos hacer ese podcast y pues está compuesto por bueno, el momento, la primera temporada de 11 capítulos. Yo no sé si ustedes alcanzaron a escucharlo o escuchar algún, porque las preguntas son una cantidad al respecto. Pues lo primero que les podría explicar qué es vivir eternamente, ¿verdad? Porque yo digo que vivir eternamente, y les vuelvo a decir, bueno, porque el espíritu no muere. El espíritu simplemente cambia de cuerpo. Hay uno de los capítulos que explico cómo es que funciona, qué es lo que pasa cuando el espíritu abandona el cuerpo. Que tú has
O sea, ¿cuál ha sido en tu experiencia? ¿Qué pasa cuando el espíritu abandona el cuando cuerpo? O sea, abandona el cuerpo. ¿tú lo has visto de No, alguna no tanto manera? es que uno vea ese espíritu abandonar el cuerpo, sino lo que he aprendido a través de lo que ellos han podido transmitirme y es el hecho de que salen del cuerpo y no se dan cuenta que lo perdieron. O sea, ellos quedan en el entorno. Por eso es que, fíjate que algunas personas dicen como que yo estaba viendo el túnel de luz, pero veía, por ejemplo, si era una cirugía, que me estaban operando, yo veía a los médicos, yo veía a mi familia llorar. Entonces, ellos ven todo y les parece muy natural lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Como creen que tienen el cuerpo, tratan de hablarnos, tratan de mostrarse y resulta que ni los ven ni los escuchan. Y ahí es donde viene el primer problema que afronta el espíritu y es el hecho de creer que la familia no quiere hablarle o no lo pueden ver porque no se explica. Solo y pasa un tiempo larguito. Lo que yo digo un tiempo físico, porque en el plano espiritual, en el momento que ellos abandonan el cuerpo es como un eterno presente. Es por eso que cuando algunas personas me escriben y me dicen, mi papá murió hace 30 años y ahora soñé con él. Y yo le digo, para usted pasó 30 años, para su papá no ha pasado un segundo. Y sin embargo, por ejemplo, hay gente que me dice, mi papá no conoció a su nieto. Y me preguntó, por ejemplo, ay, ¿cómo está Nicolás? Y mi hijo en este momento tiene 7 años. Yo le dije, porque ellos siguen la vida de nosotros. Nos ven cómo nos desenvolvemos, pueden por eso aparecer en sueños para corregirnos, pueden aparecer en sueños para advertirnos, pueden aparecer en sueños para pedir perdón o para que los perdonen. Ese vivir eternamente, pues sí, la gente, por ejemplo, no se da cuenta que muchas veces en sus sueños van a vidas pasadas que Dios les muestra para que puedan aplicar en el momento actual un mensaje de esa vida pasada, de lo que aprendió, para qué le sirve ahora. La gente quería mucho y quiere mucho que en este podcast pues le esté hablando de espíritu, pero yo me imagino que lo que quieren es estar asustados o que les inspire miedo, esas historias de terror que ponen, no. Mira que, por ejemplo, ayer en el podcast, en uno de los capítulos, eh, me pregunta la conductora, ¿y cómo es convivir con un espíritu? ¿Y cómo es? Bueno, yo le dije, bueno, aquí le voy a hablar desde mi experiencia. Y le expliqué que cuando uno estaba, o en el caso mío, cuando estaba muy niña, muy pequeñita, porque tengo recuerdos de 3 años, tengo entendido que me decían que yo como que me sentaba y comenzaba y tenía como un meeting, una reunión ahí, quién sabe con cuánto, con mi abuelo, con mi abuela, con una hermanita que se fue muy pequeñita. Y por supuesto que para mí eso era normal y natural. O sea, no me daba miedo, no me paraban bolas porque hablaban de amigos imaginarios, ¿no? Que muchos niños lo viven. No sé si antes les expliqué que todos venimos con ese don que yo tengo. Todos. Dios no le quita nada a nadie. Pero como aprendí y conocí de que por ahí como empiezan a los 5 o los 6 años, cuando los niños comienzan a distinguir entre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, se asustan cuando comienzan a entender que hay otro plano, bloquean y cierran definitivamente ese don que Dios le ha regalado a todos, que no todos desarrollan. Yo tengo que entender que alguien en el mundo debe tener lo mismo que yo no soy única. Eso sí, creo yo, he tratado de buscar, porque como me escriben hasta de Rusia, de China, de todas partes, siempre estoy buscando, a ver, alguien cuando me dice, yo tengo lo suyo y comienzo a investigar
y me doy cuenta que lo que hacen es interpretar a través de un diccionario y a ellos, ya yo sé que no es eso, porque si fuera así, yo tuviera escuelas para enseñar a interpretar sueños y no puedo enseñar un don. O hubiera escrito un diccionario, que no se puede, porque ustedes saben que el mensaje de un sueño es único, es solo para el soñador. Y les explicaba que así todo el mundo soñara con, con una culebra, millones de personas con una culebra, son millones de mensajes diferentes, porque es para cada uno. Imagínense cómo se hace un diccionario así. No se puede hacer. Y volviendo a cómo fue que sentí los espíritus, pues después de eso, que yo me di cuenta que hacía cosas que ni mis hermanos, porque tengo 7 hermanos mayores que yo, no eran como yo, porque trataba de preguntarles cosas que yo hacía y ellos, no, 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 tú estás loca, eso no, no, hasta que se dieron cuenta que, por ejemplo, les interpretaba los sueños y lo que sucedía. ¿Y qué sucedió? Que yo comencé a tratar de decir, yo no tengo por qué tener miedo, si ellos eran mis amigos. Y yo digo, mi abuelo, mi abuelita, todos mis amigos con los que yo jugaba. ¿Qué va a pasar ahora después de 7 años? Entonces traté de mirar a ver si podía hacerlo de antes y me cerré un poco. Como no los veía, pues me dio miedo de que estuvieran bravos conmigo y me dio miedo de que quisieran hacer algo, no sé, bobada de niña, ¿no? Pero el tiempo pasó y mi papá murió. Era la primera vez que alguien tan cercano yo lo veía morir. Como mi padre tenía 16 años. Y recuerdo al tercer día, me acosté al tercer día de haber fallecido él, me acosté y sentí que alguien me estaba mirando. Yo sentía su mirada. Abrí los ojos a sorpresa y de pronto el susto tan grande de sentir que ahí había algo y vi esa formación etérea, ese como humo blanco, pero en forma de figura. Yo siempre digo, es como ustedes miran las nubes blancas en el cielo y a veces comienzan a buscar figuras. Bueno, aquí era como una figura humana, pero no tenía piernas. El rostro, pues sabíamos que era el rostro de un hombre, pero no era que uno veía, era como esa formación, como si la hubieran hecho en humo blanco. Pero lo que sí sentí y supe era mi padre. Era mi padre. Yo me quedé como petrificada, lo miraba y cerraba los ojos para ver si se iba. Y ahí estaba. Y ahí entendí cómo transmitían ellos, cómo lo hacen pensar a uno, ¿verdad? Y pues mi papá me pidió algo para la familia, algo que yo explico, pues no lo digo acá porque era pues muy personal de la familia, muy íntimo de la familia. Y y él después desapareció y yo no podía de verdad aceptar de que eso había pasado. Pero después cuando me acerqué a mi mamá, a uno de mis hermanos y le pregunté sobre esa situación, entonces me dijeron, y era mi padre y no tengo por qué Mm, sentir ese miedo cuando él está tratando de protegernos, está tratando de que apoyemos a mi mamá. Y mi mamá, yo empecé a preguntarle, mami, dice, mi mamá me decía, porque tenían varios negocios, pero tenían firmas de carne, yo no sé cómo le llamarán allá ustedes, acá en Barranquilla le dicen expendio, y acá en Bogotá le dicen fama, distribuidores de carne al mayor. Entonces, a las 3 de la mañana llegaban los camiones. Y mi mamá me decía, es que yo lo siento cuando él me dice, Emma, 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 la llamaba para que ella despertara a recibir los camiones, que eso lo hacía él. Porque los demás éramos, por ejemplo, los hermanos varones estaban entre los 13 10 6 o sea, pues mi papá se fue muy joven, de 53 años. Entonces, y lo de mi hermano también me di cuenta que era lo que pasaba en las noches. Cómo le extrañaba mi hermano mayor, que es menor que yo. Éramos 6 mujeres y el primer varón
venía después de mí. Uf, Entonces, claro, Candy, dime, yo he escuchado personas que dicen, murió fulano, él debe tener el espíritu blanco, espíritu oscuro. Digo que cuando hablan así, ¿a qué se refieren? ¿A que han sido personas muy correctas, muy buenas, o aquellos que han sido terribles, que han acabado con todo el mundo? Cuando se refieren a eso, es por el tipo de persona que fue la persona que falleció. bueno, fíjate que yo hablo de espíritus blancos y espíritus oscuros. Uno Eso, sabe cuando es un espíritu que la gente llama maligno, que la gente pues tiene pavor porque hablan de los famosos exorcismos y todo, pero los espíritus oscuros nosotros sabemos que son espíritus ya condenados. Fíjate todo lo que Mm, va. Y el espíritu blanco es esa persona que no es que sea un santo, ni que mejor dicho, noble. sí, pero fíjate que ahí hay una explicación, ¿no? O sea, esto es extenso, porque mire, yo le decía a las personas a veces en las conferencias, ¿cómo es eso de que uno sale el espíritu del cuerpo y después, ¿cuándo vuelve? O en qué tiempo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es que funciona eso? Entonces, fíjate, le estaba explicando a ustedes que el espíritu sale y primero no sabe ni dónde está, porque no tiene el cuerpo y no lo sabe. Entonces, la iglesia nos ha explicado siempre el limbo. Y mire que el ser humano, ¿cómo ha entendido eso? Y yo creo que de los abuelos, que uno dice, esa persona está distraída. No, es que esa vive en el limbo, no sabe dónde está. Fíjense que hasta lo aplicamos, no nos damos cuenta que estamos hablando de algo que es muy cierto. Entonces, en el limbo es como el sitio donde llega la persona o el espíritu, no la persona, el espíritu llega ahí, ajá, ¿y ahora qué hago yo aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Concluye, ¿Qué, concluye, sí, concluye. qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy aquí o qué? Entonces, de acuerdo a lo que hemos hecho en nuestra vida física, en el plano, así tenemos dónde llegar. Pero primero llegamos al limbo para saber qué nos tocó, si la parte oscura, la parte de la luz, qué tan cerca de Dios estamos por las buenas horas, porque nos comportamos bien o porque fuimos lo peorcito. ese es el juicio final. Sí, el de uno, pero fíjate que no es juicio final. Si uno tiene la opción de regresar, lo decide uno. De ahí es donde está el famoso libre albedrío. Porque te explico, si yo llego al limbo y después digo, bueno, por mi comportamiento, por mis buenas obras, yo puedo llegar aquí donde está un poquito la luz. Por ejemplo, aquí. Vamos a suponer que llegué aquí en esta parte, vamos a hablar de cosas como físicas, que la gente entiende. Llegué aquí a esta parte y todo. Y yo dije, ay, pero bueno, la felicidad está cerca de la luz de Dios. Pero bueno, pero es que Dios está en la Patagonia. O sea, a mí no me alcanzó sino para llegar aquí, no a la Patagonia donde está Dios, ¿verdad? Me puedo quedar ahí en ese limbo, ¿verdad? Hasta que yo decida, yo sí quiero regresar, yo quiero volver a ser mejor, yo quiero, por ejemplo, llegar siquiera hasta Venezuela, ahí, por lo menos más cerca de Dios, porque la Patagonia es muy lejos. Y yo aquí estoy bien, pero no soy feliz, tan feliz como me daría esa luz tan cercana, el amor de Dios tan cercano. Entonces, cuando uno decide, yo regreso a un nuevo cuerpo. Generalmente regresamos al mismo grupo familiar. Y hay cosas que nuestros abuelos, digo, nuestros abuelos eran muy sabios. Ellos intuían muchas cosas. Por ejemplo, a veces, generalmente, nace un niño, es como la tercera generación, y el abuelo ha muerto y todo el mundo empieza, ay, pero ese muchachito, ¿cómo se parece al abuelo? Ay, pero mira, es que es igual, tiene el mismo carácter. Y fíjate que le gusta tal comida y nadie se le ocurre que puede ser al abuelo. Otra vez. A nadie se le ocurre. Ni por ahí, eso asusta a la gente.
Y es Bueno, posible que el niño durante esos primeros años diga cosas, frases o algo de su abuelo o su forma de expresarse por las cosas en la forma que lo dice. Entonces, fíjate que uno regresa para componerse. Yo no sé si yo les sí, conté que cuando aquí en Colombia, cuando estaban los famosos secuestros, y yo no sé si ustedes se acuerdan, la candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt, ¿se acuerdan de que la tuvieron muchísimos años secuestrada? Y llegó un momento en que sacaron una foto donde la llevaban a ella como cargada, como que estaba muy grave, como que estaba muy enferma. Y unos días antes mataron uno de los cabecillas guerrilleros allá en Ecuador. Acuérdense que eso fue tremendo. Y esa misma noche yo soñé con él y lo vi. Y lo primero, yo le digo a las personas, si su papá sale en sus sueños, su mamá, su esposo, háblele, pregúntele, se va a sorprender. Bueno, Raúl Reyes se llamaba ese guerrillero. Yo le pregunté, ¿cómo está Ingrid? Porque como todo el mundo decía que estaba grave, que tal, y él ya lo habían bueno, lo habían eliminado las fuerzas colombianas. Y él me dijo, ella está bien, ya no tiene nada. Y yo lo primero que hice al levantarme fue decirle a, a, a las personas en mi entorno, Ingrid está bien. Ingrid no está enferma, no tiene nada. Menos mal que lo dije, qué porque a bueno. los 2 días los rescataron. A los 2 días los rescataron y ella estaba bien. Bueno, Fíjate que interesante, Candy. Gracias por haber estado con nosotros. Realmente el tiempo siempre es corto, sí. se nos hace corto y queda mucho por decir, pero vamos a invitar a nuestros amables televidentes que también persigan el podcast que se llama Y Vivir Eternamente para que se comuniquen con Candy. Si tiene algún teléfono, 320-457-4114. Sí, en realidad ya van 11 capítulos y estamos preparando la segunda temporada. ajá, Gracias a ustedes por la invitación y espero verlas pronto. gracias, gracias, Cómo gracias. no, gracias, Candy, a ti por el tiempo que nos regalas. Y Un lo pueden, abrazo, ¿ah? Bendiciones. Bendiciones, un abrazo. Igual. si pueden Dios las encontrar cuide. libros Amén. Señor director.